Vamos a continuar, hermanos, estudiando esa hermosa obra del puritano John Bunyan, El progreso del peregrino. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios Padre, por este tiempo. Gracias porque en tu infinita misericordia tú nos has dado el querer de estar aquí, Señor, para que te escuchemos, Padre, por medio de tu palabra. También para que oremos los unos por los otros, por las acciones de gracias y por las peticiones, Señor, que traemos ante tu trono, sabiendo que tú responderás conforme a tu voluntad. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Son muchos que no nos hacen dignos de estar aquí, pero te pedimos, Señor, que seas tú hablando en esta noche y que nosotros, por medio de comentar este libro, esta obra, Señor, nosotros podamos recordar nuestro caminar, también recordar que nuestro camino es gracias a la obra de Cristo. Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Él es la salvación, Él es todo, Señor. Que nosotros podamos ver conforme a nuestro caminar y gozarnos en la obra de nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vez pasada, hermanos, finalmente vimos a nuestro peregrino llegar a la puerta. Dijimos que la puerta representa a nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo, mis hermanos, es el único camino, el único mediador por el cual podemos acceder al Padre. Vimos también esa hermosa promesa de Mateo 7, del 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. El Espíritu Santo, hermanos, tiene que hacer una obra previa en el hombre, el nuevo nacimiento, para que entonces el hombre pueda pedir, buscar y llamar en Cristo su salvación. De otra manera, por su estado natural, él no puede, él no quiere pedir, buscar y llamar. Pero una persona que por gracia está en Cristo, bueno, él continúa pidiendo, buscando, llamando por medio de la oración. Estamos hablando de una vida total de perseverancia y dependencia en Cristo. Y eso fue lo que vimos en la vida de nuestro peregrino, una obra del Espíritu Santo, una regeneración, un nuevo nacimiento en él. Ahora recordemos también que la regeneración tiene que ver con el comienzo de la vida cristiana. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, vivifica nuestro corazón, ilumina nuestra mente, renueva nuestra voluntad, empieza a producir aborrecimiento por el pecado y también nos da una hambre y sed de justicia. Es Dios, hermanos, capacitándonos para recibir ese don hermoso de la fe y el arrepentimiento. La regeneración, como lo dijimos la vez pasada, es un paso de muerte a vida. Ahora, desafortunadamente, hoy en día en muchas iglesias se predica que nosotros debemos de creer en Cristo para poder entonces nacer de nuevo. Y lo que están haciendo realmente estas iglesias es cambiar el orden de la salvación, enseñando que la fe precede a la regeneración. Pero vimos la vez pasada el énfasis de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo puso en la regeneración como una condición necesaria. ¿Se acuerdan ese relato de Nicodemo en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que hay que nacer de nuevo, hermanos, para poder ver el reino, para poder ser salvos. Ahora, versículos 5 al 7 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No podemos ejercer nuestra fe, hermanos, en un reino al cual no podemos entrar, si no es por el nuevo nacimiento. Así que la regeneración o el nuevo nacimiento de sin gracia no fue el resultado de la fe, sino que fue regenerado para tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, la vez pasada, de igual manera, hermanos, fuimos presentados con un nuevo personaje, no sé si recuerdan, su nombre era Buena Voluntad. Bueno,
buena voluntad, mis hermanos, también representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es tanto la puerta como quien nos ayuda a entrar en ella. Ese texto lo vimos la vez pasada, Colosenses 3:11, Cristo es el todo y en todos. Él es todo, Él es la puerta, Él es el portero, Él es quien nos viste con su justicia, Él es el quien murió para que pudiéramos obtener perdón de nuestros pecados y Él es el que nos da la vida eterna. Estas 4 palabras, hermanos, que vemos aquí en Colosenses 3:11, Cristo es el todo, es la esencia y la sustancia del creyente. Para que esta verdad sea una realidad en nuestras vidas, debemos estar realmente persuadidos de que Cristo es el todo y en todos. Eso tiene que ser una realidad en nuestras vidas, hermanos. Si no es así, seguramente no conocemos a Cristo. Miren, mis hermanos, un conocimiento correcto de quién es Cristo es esencial para entender correctamente su palabra. Así que conozcamos más a Cristo, vivamos cada vez más en unión con Él. Vivamos en Cristo, vivamos con Cristo, vivamos para Cristo. Solo así demostraremos que tenemos plena conciencia de que Cristo es el todo y en todos. Solo así, hermanos, podemos experimentar el gozo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14. Vamos entonces, hermanos, a continuar con la narrativa del progreso del peregrino. También le vamos a cambiar ya el nombre a nuestro peregrino, de sin gracia a cristiano, ya no le vamos a llamar sin gracia, pues este peregrino ya ha recibido abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la narrativa continúa y dice que cuando le abrió la puerta y cuando Cristiano estaba entrando, buena voluntad le dio un tirón hacia sí. Así es como continúa la parte que sigue. Ahora, buena voluntad sabe que quienes buscan en la puerta corren un grave peligro. Un comentarista dice, escapan de la oscuridad de la destrucción solo para descubrir que aún se encuentran en las sombras de un oscuro castillo. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que en nuestro estado natural estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero la palabra también nos dice que no buscábamos a Dios. Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nos dice que el evangelio es locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sin la gracia de Dios, ni siquiera comprenderíamos que estamos en peligro y necesitados de un Salvador. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros nos rebelamos contra Dios y no estábamos dispuestos a cambiar. Más bien, no queríamos y éramos completamente incapaces de cambiar. Si no fuera por el amor y la misericordia de Dios, nosotros seguiríamos cautivos en nuestro pecado y destinados a la destrucción. Y si nuestros propios pecados no fueran suficientes, hermanos, Satanás también es un frente de batalla. Él también le ha declarado la guerra a nuestro santo Dios. Él odia a Dios, él odia a los hijos de Dios, él está empeñado a frustrar su palabra, su plan, ese plan de salvar a un pueblo para sí mismo. Así que miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cristiano está aprendiendo que buscar a Cristo atrae la atención de sus enemigos. Por eso buena voluntad lo advierte sobre esas flechas que se lanzan contra quienes atienden al llamado del Evangelio. En otras palabras, Satanás desea destruir a aquellos a quienes el Espíritu Santo está obrando. Es una guerra espiritual, hermanos, es lo que estamos diciendo. Satanás y sus diabolinos, así también John Bunyan lo llama en su otro libro, vigilan y atacan a los que llaman a la puerta buscando solamente en Cristo la salvación. Pero ahora miren lo que dice Efesios 6:16.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos que se lanzan contra nosotros, hermanos, son para que seamos cautelosos y cuidadosos de evitarlos. Son para que estemos atentos, son para que estemos preparados. Alguien pudiera preguntarse, ¿y cómo nos preparamos de los dardos del enemigo? Bueno, Dios nos dio una armadura espiritual, hermanos. Todos la conocemos. La armadura de nosotros los creyentes es espiritual, porque nuestra lucha es contra un enemigo espiritual. Se nos está llamando a que resistamos, a que nos mantengamos firmes con esa armadura que también por gracia se nos ha dado. Dios protege a sus hijos. Él no nada más nos salvó y nos dejó en este mundo hasta que Él regrese. Él nos protegió y nos dejó su armadura. En el libro de Job, miren cómo el mismo Satanás describe la protección de Dios a los suyos. Eso es interesante. Job 1, del 8 al 10. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Otra versión dice, ¿no le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Dios provee protección, hermanos, y la vemos en la armadura que él ha puesto a nuestra disposición. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y lo que es interesante es que el escudo cubre toda la armadura. El escudo aquí, hermanos, es grande. Es tan grande del tamaño de la puerta, para que lo podamos imaginar. Ya lo dijimos, Cristo es la puerta de la salvación, pero también es la puerta que protege al creyente del enemigo. Cristo es tanto nuestra salvación como nuestra seguridad, si lo quisiéramos poner en esas palabras. Colosenses 3:11, Él es el todo y en todos. Pero ahora quiero leer para ustedes una parte ahí mismo en la narrativa cuando sin buena voluntad le dice a Cristiano que tenga cuidado por los dardos que están siendo aventados por Satanás. Pero hay un punto importante, hermanos, que no lo quiero pasar por alto. Dice así la narrativa. Tan luego que estuvo dentro, el hombre le preguntó quién lo había dirigido ahí. Esta es buena voluntad diciéndole a Cristiano. Acuérdense que no estoy leyendo ya toda la narrativa, hermanos, sino estoy comentando conforme vamos. Cristiano responde, evangelista me mandó venir aquí y llamad como hice, y me dijo que usted me diría lo que debía yo hacer. Buena voluntad, una puerta abierta está delante de ti y nadie la puede cerrar. Cristiano, qué ventura, ahora empiezo a recoger el fruto de mis peligros. Ya salvo, Cristiano, de los dardos de Satanás, ¿verdad? Y dentro de la puerta, en compañía de buena voluntad, bueno, Cristiano ahora empieza a explicar por qué él ha venido a llamar y a buscar. También le dice que fue evangelista quien lo había guiado a Cristo para encontrar el alivio de su carga. Eso es lo que él quiere deshacerse de su carga. Pero lo que sigue aquí, hermanos, realmente es hermoso. Cristiano le pregunta a buena voluntad, ¿qué debo hacer? Y la respuesta de buena voluntad es una de las declaraciones más preciosas en todo el libro del progreso del peregrino. Buena voluntad recita la promesa de Dios que encontramos en Apocalipsis 3. Miren lo que dice Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. Este es un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí estamos viendo una iglesia sana, hermanos, una iglesia que está segura en las manos de Dios. Esta iglesia está siendo elogiada, ¿verdad? Pregunta, ¿quién es esta puerta abierta de la que está hablando el texto? Bueno, lo dijimos la vez pasada, que la puerta por la que entró Cristiano es Jesucristo mismo. Nuestro Señor Jesucristo tiene las llaves, Él es la puerta. Un versículo anterior, Apocalipsis 3:7, Cristo mismo es descrito como
escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nuestro Señor es soberano, hermanos, y nadie puede detener su santa mano. Él tiene la llave de la puerta. La puerta abierta es una hermosa alegoría también, representando la propagación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una oportunidad para dar un testimonio efectivo y verdadero de la verdad. Esto nos debe recordar a la resurrección de Cristo, donde Él venció la muerte en victoria para su pueblo. Quienes fueron a la tumba encontraron la puerta abierta y la piedra removida. Estamos hablando, hermanos, que la puerta abierta es una oportunidad para predicar el evangelio de Dios. En 2 Corintios 2:12, el apóstol Pablo usa la misma alegoría de la puerta abierta para referirse a esa oportunidad por la providencia de Dios, claro, para predicar el evangelio. 2 Corintios 2:12. Cuando llegue a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Dios prometió que cuando su palabra se predicara, hermanos, nunca regresará a él vacía. Y miren cómo continúa el texto, miren el propósito de Dios, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En 1 Corintios 16:9, el apóstol Pablo también habla de una puerta grande y eficaz, que Dios le ha abierto en Éfeso para predicar el evangelio. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y en el último capítulo de Colosenses, Pablo le pide a las iglesias que oren para que Dios le abra una puerta. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y también vemos que esta puerta abierta se refiere al poder del Espíritu Santo para regenerar los corazones y traer los dones de la fe y el arrepentimiento a los pecadores. Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aquí estamos viendo que esta puerta abierta representa el maravilloso derramamiento de su gracia, cuando su Espíritu vivifica los corazones tanto de gentiles como de judíos. La puerta del evangelio está abierta, hermanos. El Espíritu Santo está obrando, Él está transformando los corazones y la vida de los hijos de Dios. Ahora podremos decir, estamos en el día de salvación. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y la doctrina nos dice en Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Pero ¿saben algo, mis hermanos? La puerta no siempre va a estar abierta. Un día esa puerta se va a cerrar. En el juicio, y el juicio vendrá, y todos los que rechazaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así como los que perecieron en el diluvio, que se quedaron solamente mirando el arca, y cómo la puerta del arca se cerró y nadie podía entrar en ella y nadie la podía abrir tampoco. Bueno, quienes no estén preparados para encontrarse con su Señor, encontrarán como las vírgenes insensatas la puerta cerrada. Dice Mateo 25:10-13, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Continúa la narrativa y Cristiano responde al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo diciendo, ¡qué ventura! Ahora empiezo a recoger el fruto de mis peligros. Él entendió que se le estaba predicando el Evangelio. Los beneficios de venir a Cristo, mis hermanos, son incontables e incluso comienzan cuando nacemos de nuevo. Buena voluntad le dio a Cristiano la preciosa promesa de Dios de que el camino a la cruz está abierto. Aún hay luz,
aún hay esperanza. Mira, la puerta está abierta. Nuestro peregrino ya había pasado por muchos peligros, pero también había encontrado un Dios misericordioso. Cristiano sentía el peso de su carga. Él sabía que su pecado merecía la muerte. Él sabía que debía haber perecido en la ciudad de destrucción. O él sabía también que tenía que haber sido hundido en ese pantano del desaliento, o haber sido muerto por esas flechas del enemigo cuando él estaba tocando la puerta. Él sabía, pero en medio de esos peligros Dios manifiesta su bendición. Salmo 103:10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. De no ser por la misericordia de Dios, Cristiano seguramente habría perecido, pero ahora se encuentra dentro de la puerta. Gracias a esa obra previa de la regeneración, Él llamó y la puerta fue abierta. Se le presentó una puerta abierta y ahora debe buscar la cruz. Esta misma promesa está ante nosotros hoy en día, hermanos. El llamado del Evangelio es hecho cada domingo, y cada que por gracia podemos enseñar aquí, nosotros tratamos de mostrar el Evangelio. El llamado, ¿por qué lo hacemos? Porque el llamado es urgente, porque sabemos que un día esa puerta va a cerrar. Porque un día terminará el día de salvación, terminará para muchos el día de su muerte, y un día terminará para toda la humanidad con la venida de nuestro Salvador. El tiempo es corto y los peligros son muchos, mis hermanos. Por eso, si hay alguien aquí que no está en Cristo, no demore en venir a Él y pedir misericordia. Después continúa la plática entre cristiano y buena voluntad. Y los animo, hermanos, que si pueden leer esta parte, es muy bonita, realmente lo es. Y la plática se centra ahora en la dolorosa reflexión sobre los que se quedaron atrás. Realmente, buena voluntad tenía un dolor por la gente que se regresó, que no quiso escuchar el Evangelio. John Bunyan está marcando un contraste entre la gran compasión de Dios por un hombre caído y el desprecio ingrato del hombre caído hacia un Dios compasivo. Buena voluntad se alegra de ver a Cristiano dentro de la puerta, pero su corazón se compadece cuando él empieza a preguntarle, ¿pero cómo es que viniste solo? Cristiano responde que ninguno de sus vecinos vio el peligro, que solo sus ojos se abrieron para ver la necesidad de salvación, pero que los demás, ellos seguían en obscuridad y se regresaron. Buena voluntad también le pregunta sobre el testimonio de Cristiano. ¿Alguno de ellos sabía de tu venida? Y esto es importante, hermanos, porque aquí vemos la firmeza de Cristiano en sus convicciones ante sus familiares, ante sus enemigos, ante sus amigos y sus vecinos. Él tenía una convicción de firmeza de lo que él creía. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque en la segunda parte del Progreso del Peregrino, la esposa y los hijos de Cristiano recuerdan el testimonio de él. Cuando ustedes tengan la oportunidad de leer la segunda parte, ellos recuerdan todas las veces que Cristiano les estaba predicando el Evangelio, todas las veces que él fue el firme al Evangelio de nuestro Señor. Por eso es importante. Aunque estos se han quedado atrás, Dios aún puede tener misericordia de ellos. Eso es lo que estamos diciendo, hermanos. Por eso no nos demos por vencidos en seguir predicando a nuestros familiares el Evangelio. Yo sé que muchas veces ya no se presta, muchas veces ya estamos simplemente haciendo mal, ¿verdad? Pero hay que tratar de ser mientras Dios nos dé esa capacidad y esa gracia para hacerlo. Ahora, Cristiano continúa explicando cómo sus dos vecinos que lo siguieron rechazaron el Evangelio. Y nuevamente vemos el contraste entre esos tres hombres. ¿Se acuerdan que hace mucho lo dijimos en la parábola del sembrador? Dice Mateo 13, del 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 70, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿se acuerdan de obstinado? Bueno, obstinado es como quien recibió la semilla junto al camino. No entendió, y lo poco que escuchó fue arrebatado por el maligno antes de que echara raíz.
flexible, si lo recuerdan. Bueno, en cambio, él se asemejaba un poquito más al que cayó en pedregales. Recibió la palabra con alegría, siguió a Cristiano, incluso hasta lo superó. Pero pronto llegaron los problemas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hundieron en el pantano del desaliento, no soportó las dificultades y se regresó siguiendo finalmente el mismo camino de obstinado. De los 3 oyentes de la palabra de Dios, solo Cristiano demostró estar en tierra fértil. Al final de esa plática entre Cristiano y buena voluntad se lamenta por la poca estima de Flexible, así como los demás que quedaron atrás. Ahora, miren lo que leemos en Mateo 23, 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Dios ha mostrado gran compasión, hermanos. Realmente lo ha hecho. Aunque toda la humanidad esté caída, Dios ha mostrado compasión al mandar su palabra, hablada en el Antiguo Testamento por sus profetas. Sin embargo, el hombre es ingrato. Israel despreció la palabra de Dios y mató a los profetas. Ahora Dios ha enviado a su Hijo unigénito, el Verbo se ha hecho carne y también lo despreciaron y hasta lo mataron. Cuando Jesús pronunció estas palabras en Mateo 23, fue solo cuestión de días antes de que Él iba a ser crucificado. E incluso, hermanos, en la cruz, Cristo mismo tenía compasión cuando Él dijo en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Ahora, miren el lamento de Jesús sobre Jerusalén en Mateo 23, 37. Ese es un lamento. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No es que Él abrace a todos, hermanos, porque su palabra sabemos que Dios escoge y salva a los que Él quiere. Pero más bien Él está reflejando un corazón compasivo como alguien que no se complace en la muerte de los malvados. Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, Dios sostiene a todos los hombres, todos viven y respiran solamente por su poder, porque Él es el Todopoderoso. Hechos 17:25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Todos pecaron y están destituidos de la gloria, por eso Él manda a todos los hombres en todas las partes a que se arrepientan. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él manda a su pueblo que vaya por todo el mundo y que predique el evangelio. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id y predicar que la puerta está abierta. El hecho de que no todos vengan a la puerta no es culpa de Dios, hermanos, sino del hombre. Cristo expresa su deseo de salvar, pero luego se lamenta porque no quisieron. Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para el hombre caído, el evangelio es locura. No vale la pena pasar por algunas dificultades. Ellos, al buscar salvar sus vidas de las pruebas, terminan perdiendo. Miren, mis hermanos, si el hombre se salva, proviene enteramente de Dios. Y si el hombre se pierde, proviene enteramente de Él mismo. Esa es una verdad absoluta. El mal que hay en nosotros es todo nuestro. El bien, si lo hay, proviene completamente de Dios. Los salvos darán toda la gloria a Dios. Los perdidos descubrirán que se han destruido a sí mismos. Esas son verdades, hermanos, por las cuales nosotros, por la gracia de Dios, estamos aquí. Oseas 13:9 dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y la doctrina también nos dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahorita
he estado meditando en los atributos de Dios, en todo lo que estamos viendo en el discipulado, pero la paciencia de Dios, hermanos, realmente es hermosa. Realmente lo es. Continuemos. En esta plática entre cristiano y buena voluntad vemos también la reflexión de cristiano sobre la misericordia de Dios. Esa es otra parte muy bonita. La leo rápidamente. Cristiano, ciertamente le he dicho a usted la verdad con respecto a flexible, pero si lo dijese yo también la verdad con respecto a mí, poca diferencia vería usted entre los dos. Flexible es verdad, volvió a su casa, pero yo dejé el camino bueno para irme al de la muerte, porque así me persuadió un tal señor sabio según el mundo con sus argumentos carnales. Buena voluntad. Con que te engañó, te encontraste con él y quería hacerte buscar alivio en las manos del Señor legalidad, sin duda. Ambos son embusteros, pero ¿seguiste su consejo? Sí, hasta donde tuve valor. Fui en busca del Señor legalidad. Cuando estuve cerca de su casa, creí que se me venía encima el cerro que estaba allí y esto me hizo parar. Buena voluntad. Aquel monte ha causado la muerte de muchos y causará todavía la muerte de muchos, más bien escapaste de ser aplastado. Con la humildad, cristiano responde a buena voluntad por flexible. Lo que vimos aquí, eso es humildad, hermanos. Al explicarles sobre la infidelidad de flexible, lo que está haciendo cristiano es recordar su propia infidelidad. Él también falló. Ambos habían partido con esperanza a llegar a la ciudad celeste, pero flexible descansaba de nuevo en la ciudad de destrucción, mientras que cristiano se encontraba en la puerta. Cristiano conocía su corazón y entendía claramente quién había marcado la diferencia en su vida. Más bien, él le dice, pero fue por la misericordia de Dios. Yo sé que estamos viendo, hermanos, una alegoría, ¿verdad? Sé que esta es la vida de John Bunyan, pero John Bunyan escribe aquí que él reconoció que fue la misericordia de Dios el haber pasado por todas esas pruebas. Solo la gracia y la misericordia de Dios lo hicieron a él diferente, nada más. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La salvación es del Señor. Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Cristiano estaba preparado para la muerte, pero Dios lo estaba preparando para ir al cielo. Charles Spurgeon amaba esta alegoría de John Bunyan, porque de alguna manera yo siento que él se identificaba con él. Yo siento que era el mismo testimonio de John Bunyan al de Charles Spurgeon. Les voy a leer para ustedes rápidamente el testimonio de Charles Spurgeon textualmente. Dice: tras haber hallado gracia y salvación, transcurrió poco tiempo antes que pudiera contemplar la obra del Señor en mí, y al hacerlo aprendí mucho. Un día sentado medité sobre dónde estaba y quién yo era. Me dije: he creído en Jesucristo y he pasado de muerte a vida. Alabado sea Dios. Entonces mi razonamiento fue el siguiente: ¿cómo he llegado a esta condición? ¿Acaso yo mismo hice el cambio? No. ¿Debo alabar a mi propio libre albedrío? No. ¿Hubo originalmente en mí alguna mejora que me llevó a Cristo mientras que mis compañeros no vinieron? No. No me atreví a decirlo, y por lo tanto percibí que la diferencia se debía a la gracia soberana de Dios. No sé qué otro camino teológico podría haber tomado, pero esas reflexiones me hicieron calvinista, es decir, alguien que atribuye la salvación solo al Señor. Vi que en mi salvación fue del Señor de principio a fin, y desde entonces no he tenido ninguna duda al respecto. No es mi deseo predicar la salvación por la voluntad humana ni por la voluntad de carne, sino la salvación por pura gracia de principio a fin, conforme al propósito eterno que el Señor se propuso en Cristo Jesús desde siempre. No necesité ningún razonamiento complejo para apoyarme en la doctrina de su gracia gratuita. Si el Señor me salvó, entonces tuvo la intención de salvarme y no lo hizo por accidente. Entonces vi como en un espejo los caminos de Dios para conmigo, pero no fue hasta que el Señor mismo se me apareció que tuve esta concepción de sus caminos. Y esta parte es hermosa. Él mismo, por medio de su Espíritu, me explicó todo el sistema de esta manera: con amor eterno te he amado, por lo cual te he traído con misericordia.
Ya para terminar, hermanos, al final de esta conversación, buena voluntad dirige a Cristiano de nuevo al camino, ¿verdad? Lo regresa de nuevo. Aunque Cristiano ha probado la bondad de Dios dentro de la puerta, descubre que su viaje apenas comienza y debe continuar con su carga por un poco más de tiempo. Sin embargo, antes de continuar, recibe más instrucciones, consejos sobre el camino. Buena voluntad le brinda consejos sabios que le van a ayudar a protegerlo de los peligros. Son 5 consejos que tengo, no tengo tiempo, voy a dar solamente 2 de ellos, hermanos. Número 1, la puerta es estrecha. Le recuerda que la puerta es estrecha. Ya lo leímos en Mateo 7, del 13 al 14. Es un camino estrecho y difícil que el hombre natural encuentra desagradable y ofensivo. Pocos lo encuentran, nadie lo encuentra excepto por la gracia y el poder de Dios. El camino de todos nosotros los creyentes, hermanos, que debemos de tomar es un camino que nos conforma a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El camino no es lo suficiente ancho para que algunos andemos a la derecha, otros andemos a la izquierda, o andemos tambaleando, o según nos parezca conveniente. No, hermanos, es un camino de abnegación, de sacrificio, no de autocomplacencia y no de comodidad. El segundo consejo que le da es que fue establecido por los profetas, por Cristo y por los apóstoles. Es decir, ese camino se encuentra en la santa palabra de Dios. Efesios 2, del 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y también Pedro explica en 2 Pedro 3, del 1 al 2, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La palabra de Dios contiene promesas e instrucciones para mantenerlos alertas y preparados para el peligro espiritual. Voy a robarles 5 minutos, hermanos. El camino es recto, número 3. El Salmo 125:5 enseña que los caminos del hombre están torcidos. Sin embargo, el camino del Señor es recto. El Salmo 125 dice, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Y Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y en la doctrina vemos en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, como dice en la Confesión Bautista, párrafo 1, Él es la única regla suficiente, cierta e infalible de todo conocimiento, fe, obediencia, salvadores. Ese es el camino de la palabra del Señor. Número 4, es el camino que el creyente debe seguir. Este camino es único, hermanos. Es el único camino que tenemos que seguir. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno otro camino conduce a la ciudad celestial ni a la presencia del Rey. Y por último, número 5, hay muchos caminos equivocados que lo cruzan y lo desvían, pero no van a ir a la par. Si bien el camino en sí no se desvía ni se va de lado, muchos senderos falsos se cruzan amenazando con apartar a los peregrinos de la verdad. Somos llamados, hermanos, a tener cuidado y de mantenernos en el camino recto y angosto. Estos son los consejos sabios de buena voluntad para nuestro cristiano. Pero cristiano sigue angustiado por su carga y le pide ayuda a buena voluntad a ver si se puede librar de esa carga. Sin embargo, buena voluntad no puede quitarle el peso. Cristiano necesita algo más que palabras de aliento y consejos para encontrar alivio. El pecado de él es grave y solamente la obra expiatoria de Cristo realizada en la cruz puede quitarle ese pecado. Solamente cuando él llegue a la cruz y la justicia de Dios, de Cristo, sea imputada en él, solamente así él podrá
quitar su carga. Él debe contentarse con llevar su carga hasta que se encuentre con su libertador. En el plan de salvación de Dios, hermanos, se necesita más que la buena voluntad para lograr el perdón y la purificación del pecado. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22. A su debido tiempo fue necesario que Cristo viniera, entregara su vida y expiara los pecados de su pueblo. Cristo vino para derramar su sangre y redimir y purificar para sí mismo a todos los que el Padre le había dado. Cuando los ángeles anunciaron la buena voluntad hacia los hombres, fue porque el Hijo de Dios había venido, no solo como un buen hombre que ejemplificaría la piedad y la santidad, sino como el Cordero puro de Dios, que con el tiempo sería sacrificado por los pecados del pueblo. Si queremos ayudar, hermanos, a todos nuestros peregrinos que están cansados en su camino, debemos ser cuidadosos y señalarles al camino de la cruz. Él es el único lugar donde ellos pueden encontrar su salvación y su justificación. Quizás podemos brindarles consuelo, podemos darles un buen consejo, pero no los podemos aliviar de su carga, porque solo Cristo tiene poder para salvar. Ellos deben acudir a Él solamente. Bueno, hermanos, con esto terminamos. No sé si hay algún comentario, alguna aportación, si no podemos orar.